Bien, en este ejemplo vamos a trabajar con un árbol distinto y con un medio distinto también. En este caso estoy utilizando pues, un bolígrafo común y corriente. Eh, si analizamos este árbol comparado con el anterior, bueno, pues tenemos un tronco un poquito más eh, orgánico, sinuoso en su desarrollo. No es un tronco recto. Empiezo a dibujar estas masas con un trazo muy suave, se puede con el bolígrafo. No estoy eh, poniendo énfasis todavía. Quizás un poco las masas para definir ciertos claroscuros, pero pues observen cómo solamente estoy generando algunos achurados no tan rígidos, un poco abiertos. Empiezo a definir un poco más los troncos con este bolígrafo, todavía con un trazo muy suave. Observen cómo empiezo a generar las ramas. A diferencia del ejemplo anterior, este es un tronco más sinuoso, como decía, y se empiezan a derivar esas ramas, ¿no?, de ese tronco principal que teníamos, ¿no? Empiezo a cerrar un poco más los achurados para definir un poco más las masas con claroscuro, y desde luego el gesto de las hojas en algunos detalles nada más, pero como masas, nunca como hojitas una por una, ¿no? Sabemos que pues los árboles tienen miles de hojas, ¿no? Pero no es el caso para un croquis que, como hemos platicado, bueno, tiene un sentido de rapidez y de no necesariamente una precisión fotográfica, ¿no? Es simplemente una expresión y dar la idea de que allí hay, en este caso, un árbol y de este tipo, ¿no? Observen cómo las ramas, mientras me acerco al follaje, pues presentan una serie de sombreados eh, que hace percibir mejor el claroscuro, ¿no? Trato de dar una calidad de línea allí entre las ramas que están en primer plano, más cerca al observador, y un poquito menos de calidad de línea en las que están en el fondo, ¿no? Aquí empiezo a enfatizar, giro un poco el sentido del achurado y empiezo a cerrarlo para generar ese sentido de volumen, de masa en el árbol, ¿no? Desde luego la silueta no está bien definida, siempre hay que dejar allí algunos espacios blancos, dejar que la luz pase. No tiene sentido dibujar con toda perfección eh, la silueta de este árbol, ¿no? Observen cómo me voy de un lado a otro y empiezo a pues a sugerir que ese follaje está un poco despeinado, ¿no? Alborotado quizás por el viento, ¿no? Es una técnica obviamente totalmente distinta al anterior árbol, pero efectiva también, porque de repente pues es el único medio que tenemos para expresar una imagen, una idea, o una idea en una imagen, mejor dicho, ¿no? Empiezo ya a poner un poco más de fuerza en el trazo con el bolígrafo y logro así algunos acentos en algunas partes.